Gracias, mis amigas y amigos. Vaya, el primer mundo y las comparaciones siempre son enojosas, ¿no? Siempre son enojosas, pero lamentablemente tenemos que parangonar, comparar, equivaler, tenemos que confrontar, así es. El primer mundo cultiva la música a nivel científico, a nivel técnico, a nivel universitario. Está conmigo uno de los contadísimos, como no hay más de 2 o 3 en el país, doctores en música. ¿Qué les parece? Un doctorado en música. Gustavo Lobato, que es el director de la carrera musical de la Universidad de los Hemisferios, es doctor en música. 8 años de escolaridad universitaria en la Universidad de Alabama. Gustavo, le doy una muy cordial bienvenida. Y 2 preguntas. La primera, ¿hay aquí algún instrumento técnico legal que reconozca el doctorado musical suyo aquí en el Ecuador? Primero, muchas gracias por la entrevista y por el espacio. Entiendo que no es muy usual tener una conversación de esta naturaleza en los medios cuando están concentrados, claro, en otros temas. Los políticos, por ejemplo. Entonces, muchas gracias por el espacio. Sí, la verdad es que muy recientemente ha sido reconocido el estudio universitario en la carrera de música, pero aún todavía en nuestro medio no existen los doctorados en música. Lo que está reconocido hasta lo que yo entiendo son las licenciaturas y las maestrías. Maestrías que hasta hace poco no existían y que fueron implementadas recientemente por una universidad estatal de la SUAY. Cuénteme, Gustavo Lobato, algo. Es la segunda pregunta que le quiero hacer. Usted hizo 8 años de estudios universitarios en la Universidad de Alabama. Sacó su doctorado. En una forma sintética. Pedirle que comprima es un abuso de mi parte, pero le voy a pedir que me comprima en qué consistieron esos 8 años de estudio académico de la música. En realidad fueron más, porque yo antes de ir a los Estados Unidos ya estudié aquí en el Conservatorio Nacional de Música. Usted ya era un bachiller del conservatorio. Exactamente, estudié alrededor de 12 años en el Conservatorio Nacional. Sé de qué me está hablando porque tengo mis dos últimos hijos, Bárbara y Martín, son bachilleres del Conservatorio Nacional de Música y los dos en la materia de piano, de tal manera que ese es un estudio muy forzado, muy exigente, y es un estudio altamente técnico, tiene que ver mucho con la matemática, aun cuando ustedes no lo crean. Así es, ¿no? Así es, completamente de acuerdo. Y entonces, como le comentaba, estudié primero en el conservatorio. Esos estudios fueron convalidados en los Estados Unidos y fui aceptado a empezar el posgrado allá. Entonces estudié un perfeccionamiento primero en mi instrumento, en flauta traversa, en donde obtuve una maestría en flauta traversa como instrumentista, y luego continué un doctorado en dirección instrumental, especializándome en dirección de bandas, coros y orquestas. Dígame una cosa, este estudio universitario que usted hizo en Alabama, tenía como parte del pensum la música técnica, la música escolástica, la música culta, la música clásica. Totalmente, sí. En realidad, la academia lo que hace es sistematizar los estudios que se vienen haciendo desde siglos atrás, a partir de las grandes obras maestras que se han producido, obviamente por grandes compositores. Entonces, lo que se hace en realidad en la academia es el estudio de los grandes maestros, el estudio de las grandes obras hasta nuestros días. Entonces, hay un estudio sistemático hasta llegar a las obras contemporáneas y a las obras de nuestros días. Una última pregunta de nivel personal a Gustavo Lobato. Cuéntenos la diferencia entre lo que es el instrumento de su vocación, de su preferencia, de su maestría, que es la flauta. ¿Qué diferencia hay entre la flauta dulce y la flauta traversa? Bueno, no es el sabor. Por supuesto, ¿no? Pero se llama flauta dulce, ¿no? Sí, así es. Son dos instrumentos prácticamente distintos.
desde su estructura hasta la forma de ser tocados. Pero se inicia con la dulce casi siempre, ¿no? Bueno, ahí también hay diría, un concepto equivocado, porque la flauta dulce, como cualquier instrumento, tiene una historia, tiene un desarrollo técnico, tiene un repertorio y tiene una familia. Y tiene unas posibilidades. Y tiene unas posibilidades. Entonces, a veces se le asocia a este instrumento con la educación musical básica, lo cual, digamos, a mi manera de ver, es absolutamente darle un papel... Es subestimarle, ¿no? Subestimarle al instrumento. Entonces, porque, como repito, tiene toda una historia, un repertorio, una técnica. Entonces, ese es un instrumento que se toca de manera vertical. La flauta traversa se toca de manera horizontal. Entonces, son dos instrumentos que tienen prácticamente dos técnicas distintas y, asimismo, digamos, la estructura técnica del instrumento, en el caso de la flauta dulce, no tiene ninguna llave accesórica que le permita mayor desarrollo. La dulce, la boquilla está directamente hacia la boca perpendicular. En la traversa, la boquilla está horizontal en el mismo plano de la boca y la flauta corre hacia la derecha. Entonces se manipula evidentemente con los dedos. En realidad aquí está la diferencia. La flauta dulce, claro, tiene una boquilla. La flauta traversa no tiene una boquilla, tiene una embocadura. Una embocadura. Entonces, y el soplo que se emite es a través de un orificio. En cambio, el soplo que se emite a través en la flauta dulce es a través de una boquilla, ahí sí que tiene un doble espacio, ¿no? Algo que hay que decirlo para pasar ya a un tema dentro de la música, pero un poquito diferente, preguntarle a Gustavo Lobato, es que la flauta, fundamentalmente la flauta dulce, la de boquilla perpendicular a la boca, es un instrumento que nació campirano, que nació bucólico, que nació en los campos, en la ruralidad de toda Europa, ¿Esto es así? Sí, es un instrumento que inclusive yo creo que tiene una regambre mundial, porque en todas partes hablamos de flautas inclusive indígenas, precolombinas. Y nosotros como quienes más, ¿no es verdad? Porque nuestra música ancestral es música de viento fundamentalmente. Así es, y claro, en otras regiones del mundo, como en China, por ejemplo, tienen flautas milenarias, ¿no? Entonces se habla de un instrumento que es patrimonio de toda la humanidad prácticamente, ¿no? Vamos al segundo capítulo de nuestra conversación con el doctor Gustavo Lobato, doctor en música y ahora director de la carrera de música de la Universidad de los Hemisferios. Gustavo, le hago una pregunta. Por la experiencia que tengo con mis hijos, mientras más temprano en la vida el chico, con o sin vocación musical, empiece con la música, mejor. Entonces, ¿cómo empata usted que haya una música de nivel universitario? ¿Es que ustedes en la Universidad de los Hemisferios ya captan estudiantes con una larga trayectoria previa? Porque eso no se puede improvisar. No se puede decir a los 18, 20 años de edad, bueno, yo quiero ser músico, porque ya está tarde. Totalmente. Ahí hay dos partes en realidad en su pregunta y me parece que es muy pertinente. Primero, cuando un niño empieza la formación, digamos a los 5 años, y digamos que descubre ya su vocación a partir de los 7, 8 años y empieza a dedicarse exclusivamente, por ejemplo, al piano o, por ejemplo, al violín. O a la guitarra. O a la guitarra. O a la viola. A los instrumentos, digamos, que crean, ¿no? En ese momento se está haciendo una especialización. Es decir, en ese momento ya hablamos de que estamos especializando a una persona, lo cual ya pone en la discusión que ya viene más adelante, ¿qué es la educación superior? La educación superior es eso, la especialización. Correcto, Gustavo, lo vamos entendiendo cada vez mejor gracias a usted. Entonces, Universidad de los Hemisferios no es que toma cualquier bachiller, ¿no es cierto?, para que se inicie o vaya a estudiar música en la universidad, no. Tiene que preferir bachilleres o gente con una preparación previa, básica, entre comillas, de mucho tiempo, de muchos años, si no, no tendría sentido. Así es. Actualmente nosotros lo que hacemos es, primero hacemos una prueba teórica
para ver qué conocimientos teóricos tienen en las diferentes áreas teóricas de la música, como la historia de la música, armonía, análisis musical, teoría, solfeo y dictado. Entonces, con esas 4 básicas materias, nosotros tenemos ya una idea de dónde viene el estudiante. Esa es la prueba teórica. Además, nosotros hacemos una audición práctica, es decir, escuchamos a la persona, si sabe cantar o si sabe tocar algún instrumento, lo escuchamos y determinamos el nivel en el que está. Si es que estas personas que han encontrado tal vez su vocación en la música, tardíamente no tienen los requisitos, tienen que cumplir con un preuniversitario o lo que llamamos nosotros un propedéutico. Bien, hemos estado entendiendo en la conversación con Gustavo hasta este momento la música instrumental, pero el propio Gustavo Lobato nos ha hecho notar que se trata también de la interpretación vocal, ¿no es cierto? De hacerlo a capella, como diríamos, ¿no? ¿Qué pasa ahí con los cantantes, con los cantores? Y le voy a preguntar algo. ¿Especializan ustedes también a grupos corales? Bueno, el grupo coral indudablemente parte de un individuo, entonces tiene que haber la formación individual. Parte del solista. Exactamente. Tiene que haber una formación individual en el caso de los cantantes. Y el caso de los cantantes es, por ejemplo, bastante particular en la música. ¿Por qué? La voz humana se define a partir de la pospubertad, es decir, 16, 17 años. Cuando toma ya definición, ¿no? Exactamente. Ahí podemos hablar de que, digamos, yo tengo la un voz barítono, un tenor, exacto, yo tengo la una voz soprano, de tenor, una mezzosoprano. Exactamente. Antes de eso no todavía. Es imposible. Entonces, hay un espacio de tiempo en que inclusive no se puede forzar a nadie a que esté cantando. Por ejemplo, cuando está en la pubertad, que comienzan a cambiar de voz. Claro. Es imposible. Hay que esperar a que se determine naturalmente qué es lo que va a poder desarrollar. A que la voz cuaje. Exactamente. Gustavo, le quiero preguntar algo sobre el tema de la voz. ¿Diría usted, por la experiencia que tiene, sus estudios, que para los diferentes géneros de voz, hay un tenor lírico, por ejemplo, hay un tenor no lírico un poco más grave, hay una soprano, hay una contralto, hay una mezzosoprano, hay un barítono, hay un bajo? ¿Usted diría que hay pueblos, hay naciones, hay razas con determinada vocación para estos géneros de canto? Se me ocurre preguntarle algo. Los rusos tienen unos bajos extraordinarios. ¿Por qué no los tenemos nosotros? Sí. ¿Tiene sentido la pregunta? Muchísimo sentido. Hay algunos que atribuyen este tono grave de la voz humana a la condición del clima. La condición del clima y... Aire y pulmones. Aire y pulmones, exactamente. Entonces acá nosotros necesitamos una gran cantidad de aire para cantar, y los cantantes que han sobresalido, por lo general, no estoy haciendo una generalización total, son más bien tenores. Hay muy pocos bajos en nuestro medio, muy pocos bajos. Asumo yo que es una cuestión climática, ¿no? Y hay una mayoría de barítonos. Hay barítonos, exactamente. No hay completamente bajos, ¿no? Hay muy pocos. He conocido, por ejemplo, conocí un bajo que ya no canta actualmente, que es Marcelo Beltrán, es un guitarrista y cantante, que era un bajo, ¿no? Y así, digamos, de manera... Ahí actualmente en Quito vive un profesor ruso precisamente que es bajo, pero como decía usted, es ruso, ¿no? Así es, no es nuestro. Hay vocaciones raciales, nacionales, condiciones climáticas, ambientales, que hacen que unos cantantes sean mayoritariamente de un género o de otro. El otro ejemplo que le quería poner es que, por ejemplo, en materia de tenores tanto líricos como no tan líricos, el Mediterráneo europeo es muy prolífico, especialmente españoles, italianos, griegos y uno que otro alemán. De nuevo ahí me parece también una cuestión climática, ¿no? Lo que sí debería recalcar es que en todo caso cualquiera de estas voces requieren de una técnica
para la formación por una parte y el desarrollo por otra parte. Es decir, no es una cuestión de que yo nací con una voz y con esa voz yo canto todo. No es así. Absolutamente. Pavarotti, Plácido Domingo, Carreras, los grandes tenores tuvieron formación académica. Es decir, estudiaron, ¿no? Claro. Estudiaron la técnica de canto, estudiaron muchísimo. Que es una técnica muy sofisticada. Así es. La del tenor es enormemente sofisticada. Una pequeña variación en la caja de resonancia en la boca puede hacer la diferencia entre uno y otro tono, uno y otro sonido. Así es. Entonces, ahí depende mucho de lo que usted mencionó hace un momento de las escuelas, porque cantar ópera italiana es completamente distinto que cantar ópera alemana, por ejemplo. Entonces, sí va a depender mucho de qué tipo de voz, qué escuela está recibiendo para desarrollar ese tipo de voz. Le puedo preguntar a Gustavo Lobato si hay un parentesco, hay un ligamen, o hay un cordón umbilical entre algún instrumento y la voz humana. Se me ocurre, y usted me dirá si estoy equivocado, que el violonchelo, el cello, reproduce con mayor fidelidad la voz humana. ¿Es esto así? Es bastante, muy acertado lo que usted dice, sí, es verdad. El cello es un instrumento que canta, ¿no? Ahora, parecido en la producción todos los instrumentos de viento, y más acercado a la voz, digamos, la flauta justamente, ¿no? Hay instrumentos que tienen un parecido a la voz humana, ya no, digamos, naturalmente, sino más bien sintetizados, un poco más artificialmente, ¿no? Pero eso ya sería otro tema. Ya les meten mucha electricidad. Gustavo, entremos un poco en materia. Cuénteme un poquito cuál es la experiencia académica de la Universidad de los Hemisferios en materia de la música. Usted debe ser el director del instituto, ¿no? Sí, de la carrera de música. De la carrera. ¿Es una facultad ya? No todavía, es parte de la Facultad de Artes y Humanidades. Entonces tenemos la Facultad de Artes y Humanidades y varias carreras, por ejemplo, Artes Culinarias es parte de la carrera de Artes y Humanidades, y la carrera de Música, que es el caso nuestro, ¿no? Es comparando lo que antes de ser facultad había escuelas, ¿no? Derecho fue una escuela antes de ser facultad de Jurisprudencia, para poner un ejemplo. La Escuela de Arquitectura era parte de la Facultad de Ingeniería, después se independizó. Lo mismo le va a pasar un día a la música en la Universidad de los Hemisferios. Totalmente, aspiro que sí, y además es un proyecto que tiene todo el respaldo, primero de las autoridades de la universidad, y un respaldo académico sólido que está proyectado para largos años, ¿no?, por venir, que inclusive se ha planteado, digamos, a través de un diseño arquitectónico para una estructura especial para el área de música, ¿no? Ahora, con Gustavo Lobato, doctor en música, graduado en la Universidad de Alabama y actualmente el director de la carrera de música de la Universidad de los Hemisferios, quisiera hacerle una pregunta. Mantener una escuela, una carrera como los hemisferios están manteniendo en materia de música, supone una alta inversión en adquisición instrumental. Así es. Porque no es cierto, no es un herramental, por así decirlo, barato. Es muy caro y mientras más caro es mejor. Así es, totalmente, ese es el problema, si se quiere llamar de alguna manera. Hay una relación de precio con la calidad. Sí, es como los autos. Así es. Si tenemos un auto muy bueno... no es lo mismo un Ferrari que un Andino. Exactamente, ¿no? Puedo tener un 4x4 que me sube las cuestas, pero no corre tanto. Entonces, si yo comparo un piano Steinway, que es el mejor piano del mundo, no quiero poner otra marca porque voy a... Entra usted en el plano mercantil, sí. no se preocupe. Sí, son dos cosas totalmente distintas. Claro, en ese sentido, nosotros tenemos una visión un poquito amplia de la formación musical. Como usted mencionó al comienzo, siempre estamos preocupados de que nuestros estudiantes ya vengan con una formación y ellos ya saben, ya tienen un proceso anterior
Por ejemplo, si son pianistas, deben tener su piano, deben tener su espacio físico inclusive para la práctica del instrumento, ¿no? Y en eso también la escuela, nuestra universidad está preocupada por brindar esas condiciones a los estudiantes de la carrera, ¿no? Ahora, esto no se puede concebir sin un vínculo con el sector público. El sector público, el Estado, el gobierno, son responsables de la formación, de la especialización, sin ninguna duda. En ese sentido, yo le pregunto a Gustavo Lobato, ¿han encontrado ustedes una respuesta adecuada, sobre todo financiera, crediticia, en el Ministerio de la Cultura, por ejemplo? ¿Cómo está ese vínculo? La verdad que, digamos, las carreras de música en nuestro medio son muy jóvenes y están abriendo camino. Todavía no creo que existe lo que usted mencionaba anteriormente, los instrumentos son muy caros, entonces legalmente los aranceles son, desde mi punto de vista, demasiado altos para instrumentos como el piano. Si el piano está considerado como un instrumento fino, entonces tiene un arancel alto. Importar un piano se vuelve muy caro. Una pregunta que yo me hago, y Gustavo, usted me la va a permitir, al gobierno, a cualquiera, también a este gobierno, y a usted, señora ministra de la Cultura, ¿tiene algún sentido poner aranceles altos a instrumentos de calidad si con ello el Estado, el fisco no se va a enriquecer? Pero si pone aranceles o los libera totalmente, lo que sí va a hacer es promover la música y promover la cultura. No sé si el mensaje tenga sentido, Gustavo. A mí me parece que sí, que cualquier gobierno, cualquier gobierno se beneficiaría, y esto, vuelvo a recalcar, es un punto de vista muy personal, se beneficiaría de tener buenos instrumentos en el país, de apoyar la producción propia de instrumentos, que todavía estamos muy lejos de producir. Hay muy pocos productores o muy pocos luthiers, personas técnicas que reparan instrumentos y que saben cómo mantener un instrumento. Nos falta muchísimo en ese campo. Creo que ese es uno de los factores por los que nuestra profesión, la profesión de música, todavía no se ha podido insertar en la sociedad como tal, y tenemos que romper muchas equivocadas creencias de que la música es solamente para el entretenimiento, la farra o cualquier... el hobby. El hobby, sí. Exactamente. Sí, el fulanito tiene este encanto, la fulanita tiene este talento, ¿sí? En las horas de desocupada canta o baila. No, lamentablemente tenemos esa noción todavía ramplona, rudimentaria y anacrónica. Esto hay que cambiar. Sí, creo que ese debe ser el objetivo de un proceso de cambio de nuestra mentalidad en la sociedad ecuatoriana. Creo que, para mi manera de ver, es muy bueno que las universidades estén en este momento aceptando la carrera de música, proponiéndole a la sociedad un licenciado en música, un máster en música, un doctorado en música. Qué bueno que sería que lleguemos el día en que hayan doctores en música producidos aquí en nuestro medio. Hay una cosa que acabamos de mencionar con Gustavo Lobato y que no quiero dejarla suelta. La danza, el ritmo, empezó en el Paleolítico. En el Paleolítico, aquellos hombres rudimentarios, mientras picaban la piedra, este picapedreo producía un ritmo, y inmediatamente, casi coetáneamente, ese ritmo empezó a hacerles mover. Con el ritmo del picapedreo, ahí nació la danza, ahí nació el baile. Universidad de los Hemisferios ha logrado ya vincular la música con el ritmo, con el baile, con la danza. Bueno, ese es un muy buen tema. La verdad que nosotros estamos todavía en el proceso de afincar bien nuestra carrera en las disciplinas, en las áreas exclusivamente musicales. Pero no pierden de vista la danza. Totalmente, no. Nosotros estamos conscientes, por ejemplo, que un buen intérprete maneja bien su cuerpo, un buen intérprete tiene una buena postura corporal,
un buen lenguaje corporal. Entonces, hemos pensado, por ejemplo, en talleres de motivación corporal a nuestros estudiantes. En eso sí hemos pensado y estamos proyectando ya en los próximos semestres que nuestros estudiantes tengan ese tipo de formación, ¿no? Porque tenemos en danza tres grandes brazos, ¿no es cierto? Tenemos el ballet clásico, que evidentemente es una maravilla, porque cada movimiento de una balletista es un verdadero poema. Y esta es apreciación de la danza también, que aquí en el país es casi nula, no se estudia eso. El otro es el ballet folclórico, que deberíamos empezar a impulsar, porque tenemos una riqueza en ese sentido. Y el otro ya es pues, propiamente el baile popular, ¿no? Con sus distintos géneros. Yo diría que la música es igual. Hay la música clásica, hay la música étnica y la música popular. Entonces, en la Universidad de los Hemisferios damos toda esa información a los estudiantes. No nos dedicamos a un solo tipo de música. Obviamente que sí hay una formación académica particularizada, pero nosotros abrimos el espectro, vamos a decir, de la música hacia lo étnico y hacia lo popular también. Lo étnico que engloba evidentemente lo folclórico, ¿no es cierto? Así es. Ha sido una complacencia muy especial para Sucesos, para La Voz de la Gente, para mí, tener aquí al señor doctor, don Gustavo Lobato, doctor en música, graduado en la Universidad de Alabama, 8 años de estudio, más todo lo que previamente él hizo como músico. Hoy, Gustavo es el director de la carrera de música de la Universidad de los Hemisferios. Gustavo, quiero que sienta a La Voz de la Gente como su casa y vuelva cuantas veces quiera. Le agradezco muchísimo y como le reitero, a mí me parece que hay necesidad en nuestro medio de abrir estos espacios de conversación, de llevar este mensaje a las personas, a nuestra sociedad, de que estamos en un mundo en el que las artes son muy importantes y de las artes la música tal vez la más importante de todas. Y debemos como sociedad abrirnos a acoger, como lo ha hecho la Universidad de los Hemisferios, a este arte y llevarlo al nivel superior y llevarlo a una licenciatura, a una maestría, a un doctorado, porque así vamos a hacer una sociedad mucho mejor. El arte es la expresión más alta del espíritu humano, así de simple y así de maravilloso. En el arte, en este caso en la música, está presente todo el poder del espíritu humano. Muchísimas gracias a ustedes, fundamentalmente gracias a usted, Gustavo. Muchas gracias. Un abrazo, cuídense, hasta mañana.